A la vista no hay una salida. Eso terminará, la comunidad internacional terminará teniendo que intervenir militarmente en Haití. Y si es ese, Eso y ese nivel de agresividad de esas bandas, Georgie, eso puede terminar en una gran tragedia. no en un baño de Sí, sangre. porque de una u otra forma eso afecta a toda la zona. Porque tú me dices a mí, bueno, ellos están ahí en el mundo suerte, en una isla por ahí, andando solos y a nadie le importa si le meten una bomba. Eso, tú dirías, bueno, allá ellos. Pero no, ¿No? todo Y eso. están mezclados con la población. No, y mira este caso, hay unos extranjeros involucrados en eso ahí, o sea, y uno no sabe dónde está Ustedes se llegando eso. Y hay imaginan, niños. ustedes se imaginan que esas bandas se les ocurra tratar de cruzar la frontera. Bueno, ya el presidente le dio una advertencia sobre eso, muy clara y muy directa. Que no se les ocurra acusar para detrás, lo dijo el ministro de las Fuerzas Armadas también. Porque nosotros no vamos a permitir acciones de esa naturaleza dentro de nuestro territorio. Y eso fue una advertencia porque habían ya versiones de que ese tipo de secuestros podrían, alguna información de inteligencia, estar planificando para cometerlo en la República Dominicana, quizás transportarlo a Haití o tenerlos en algún sitio aquí y hacer operativos de esa forma, de esos secuestros, aquí en el lado de la República Dominicana. Y eso sí no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, en el primero de los casos. Bueno, Oye, en el primero de los casos. recordemos que aquí se han dado algunos ejemplos de secuestro que han terminado muy mal, porque aquí el secuestro se está calificado incluso con una pena más drástica que el mismo asesinato. Bueno, tal como les dije, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el buen amigo Miguel Seara Hatton, dijo hoy que el presidente Luis Abinader actúa con la serenidad y la tranquilidad necesaria y que cuando lo considere pertinente dará informaciones al país sobre la reforma fiscal. Dijo Miguel Seara Hatton, este es un gobierno sensato. Conversó con los periodistas al término de un encuentro con líderes de opinión de los medios de comunicación en el que el Ministerio de Economía presentó el proceso de diagnóstico del sector agua, aspectos críticos a considerar del 2021 al 2036. El economista insistió en que el presidente es quien anunciará en su momento la propuesta oficial de reforma fiscal y sabe los tiempos. Este no es un gobierno de locos, este es un gobierno sensato y hay que esperar a que el presidente lo ponga sobre la mesa cuando él decida. El ministro de Economía aseguró que todavía no hay una propuesta sobre la mesa. Han circulado cosas que no son. Recordó el adagio que cuando hay dos economistas hay tres teorías. Ese último párrafo lo dice todo. El problema que ha estado pasando en el entorno de la reforma fiscal es que el presidente hizo un anuncio oficial en su discurso del 18 de agosto indicando que había el propósito de una reforma fiscal que se iba a producir, incluso hablaba de que se iba a producir todo el andamiaje en lo que restaba del año y que posiblemente a principios de año se iba a someter a aprobación. Después entonces pasó eso. Entonces el propio gobierno, el presidente, la envía dentro del paquete de las reformas al CES y después la retira del CES para darle un tratamiento especial fuera del Consejo Económico y Social, lo que parecía muy lógico porque es un tema mucho más profundo que para discutirlo en un escenario tan amplio y de tanto, eso no iba a llegar a una conclusión fácil. Bien, lo sacó de ahí. Entonces, puso el gobierno a circular un borrador de documentos. No cabe duda de que fue el gobierno que lo puso a circular y yo vuelvo y digo lo que dije aquel día aquí, es una estrategia válida que se usa para tantear el pulso de la reacción de la gente sobre esto. Un segundo documento de 26 páginas, primero fue de 94, de 26 páginas dirigido al empresariado, también se puso a circular. Ha circulado de una forma más restringida, pero se mandó al empresariado. La puso a circular el gobierno.
que son los que han estructurado y elaborado un proyecto de reforma. Y esas son las bases del planteamiento original para después comenzar a ensamblar lo que puede ser una reforma de manera totalmente coherente, porque ahí lo que están son los términos de cuáles deben ser los sectores afectados o beneficiados en el caso de una reforma. Porque no es un proyecto elaborado en una forma de proyecto de ley, sino de los parámetros económicos de los cuales parte el gobierno para esa reforma. Bien, entonces, el director de presupuesto se va a la televisión y dice, aquí va a haber reforma sí o sí, y tal y lo vamos a someter en cualquier momento. Ya el presidente de la Cámara de Diputados había dicho que el proyecto de presupuesto lo tenían en el Congreso, que ya había sido sometido al 1 de octubre, como establece la ley de presupuesto, pero que no se iba a llevar a discusión del Pleno, sino de una comisión que estuviera estudiándolo, pues no se iba a llevar a la discusión del Pleno hasta que no tuviera la reforma fiscal, porque eso estaba ya casi listo, lo dice el presidente de la Cámara de Diputados, y eso no se lo inventó Alfredo Pacheco. Alguien se lo dijo, o le dijo que eso iba a hacer, o que lo dijera, o que esa era la línea. Después José Rijo dice lo otro. Ayer Antoliano Peralta dice, todavía no está listo el proyecto, estamos trabajando en eso, pero todavía no está listo. Hoy Seara Hatton dice exactamente lo mismo, no está listo, el gobierno es prudente, lo que sea. Yo creo que lo que debe hacer, bueno, Jochi Vicente había dicho, cuando circuló el documento, ese documento no salió de Hacienda. No salió de Hacienda, Hacienda no lo distribuyó. Pero no dijo que el documento era apócrifo. No dijo que otro sector del gobierno pudo haberlo distribuido, o que si se lo distribuyeron a alguna gente para que lo fuera viendo de algún sector importante como el empresariado, lo hayan filtrado. Pero no dijo nunca que no era oficial el documento. O sea, que no es un documento elaborado por el gobierno, es elaborado por el gobierno, la forma como está. Solamente el gobierno tiene el control total de todo el espectro económico del país para poder estructurar una serie de medidas de esa naturaleza. Entonces, ahora, dice Seara Hatton, claro, el gobierno, no es un gobierno de locos, eso se va a llevar a su sitio. Bien, establece bien la línea. Y parece que la última línea que hay es la que planteó Antoliano ayer y la que plantea Seara Hatton hoy, después de lo que dijo José Rijo y después de lo que se ha estado regando. Y yo creo que eso debe ser lo lógico. Señores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Desarrollo son los que preparan los presupuestos. El director de presupuesto es un subalterno de ellos. Los ministros estamos trabajando en la estructura de una reforma fiscal que todo el mundo sabe que el gobierno va a hacer o va a implementar una reforma fiscal, o la va a poner en discusión o la va a someter. Estamos trabajando en eso en su momento. Eso que dijo Seara Hatton, el presidente dará una información y la presentará. Punto. Pero si todos los días desde el mismo sector oficial salen informaciones diferentes, lo que están haciendo es o confundiendo a la gente o tratando de lanzar el globo de ensayo y multiplicar el globo de ensayo. Y eso no obedece. Ya el primero, yo entiendo que fue una estrategia, pero seguir con eso, llega un momento donde tú no le vas a creer a la parte oficial. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la mentira? ¿Quién está tratando de hacerse el gracioso? ¿Quién está tratando de decir cosas que no tiene la autoridad para decirlas o no debe decirlas? Es lo que te digo, yo creo que debe haber una posición oficial definitiva. Y yo creo que esa declaración de Seara Hatton, que no fue una declaración en el contexto de la conferencia de prensa de hoy, de la reunión de hoy, sino después que terminó la reunión. ¿Y qué hay de la reforma? Y él dio la información, porque la reunión tenía otro propósito. Es para el tema del agua. De otro propósito que, por cierto, hay un tema que vamos a discutir ahí, porque ahí salió una información de que Boca Chica está contaminada totalmente con heces fecales. Y eso es gravísimo. Esa es la playa de la capital. Pero eso no es de ahora. Eso no es un secreto. No, está bien. Eso tiene años. Está bien, pero cuando ya, eso lo sabemos, y bien y todo lo sé, pero cuando ya la autoridad del país dice eso, hay que cerrar la playa mañana. Porque dice que los niños que se vayan ahí salen con fiebre, entonces la autoridad sanitaria tiene que intervenir en la playa de Boca Chica. O sea, eso no tiene dudas ya en una forma oficial, dicha en esa forma. Entonces ya ahí hay que proceder. Pero mira, con relación al tema del pacto fiscal, que es como ellos le llaman. Es que son dos cosas. Bueno, yo te digo porque José Rijo, querido amigo José Rijo, director de presupuesto, estuvo en el programa nuestro de televisión y fue muy claro. Él señaló, para que el gobierno pueda realizar
y satisfacer las demandas del pueblo dominicano o las expectativas del pueblo dominicano, es necesario incrementar los ingresos del gobierno. Si se logra el pacto fiscal y alcanzamos determinada suma de dinero, de recaudar más dinero, pues nos veríamos en la obligación incluso de hacer un complementario, un presupuesto complementario. Pero eso tomaría tiempo. Eso está muy claro en el gobierno. El gobierno desmintió y desautorizó los dos documentos que circularon, y entonces yo no puedo atribuirle a que el gobierno lo filtró si el gobierno mismo dice que no. Yo tengo que creer en la palabra del gobierno, ¿no? Pudo haberlo filtrado quizás alguien, como tú dices, para hacerse gracioso o simpático con los medios. Eso es posible. Pero el gobierno como tal no filtró esos documentos, y yo me remito a lo que dijo el gobierno en su momento con relación a eso. Lo que sí es cierto, que el gobierno necesita recursos, necesita recaudar más, ya sea eliminando una serie de subvenciones que tiene, de exenciones fiscales, ya sea disminuyendo considerablemente el fraude fiscal, la evasión fiscal, ya sea reduciendo incluso el tamaño del gobierno, que es un gobierno grande el que tenemos en un país pequeño, pero eso tiene un costo político, que en este momento, con la grave situación que tenemos en el aspecto económico producto de la pandemia, pues resulta cuesta arriba. Una serie de subsidios que también podrían ser eliminados, y ¿por qué no? Hay que someter algunos proyectos, algunas reformas que conlleven a recaudar más. Ahora, ¿quiénes tienen que pagar más? Los que más tienen. No el que consuma, sino los que tienen riquezas acumuladas. Esos son los que tienen que cargar pesado. En cualquier país del mundo se paga impuesto por la riqueza que tú tienes, no por lo que tú generas. Y a ese término tenemos que llegar en el país. Porque para tú poder garantizar tu riqueza personal, tú necesitas vivir en un ambiente de paz y de justicia social en el país. Y eso se logra satisfaciendo las demandas y las necesidades del pueblo dominicano. Yo tengo la seguridad que el presidente, cuando lo entienda prudente, se va a dirigir al país y planteará el proyecto de reforma o de pacto fiscal que tienen y que están estudiando y analizando. Y como dijo el ministro Seara Hatton, eso se va a tomar tiempo. Entonces, lo que sí yo estoy seguro es que hay que producir una reforma, un pacto fiscal, como usted lo quiera llamar, para lograr que el gobierno obtenga más recursos y se puedan construir. Señores, cada vez que el presidente va al municipio más apartado del país, le piden 5, 10, 20 obras. ¿Y con qué recursos? ¿O no estamos conscientes qué país le ha tocado gobernar a Luis Abinader en este momento? ¿Qué país le ha tocado gobernar al PRM y a Luis Abinader en este momento? Es un país en bancarrota. Hay que celebrar y elogiar el extraordinario esfuerzo que se ha hecho para ir recuperando lentamente la economía del país. Hemos hecho una proeza en el aspecto del turismo, por ejemplo. La recuperación que ha tenido el turismo es asombrosa. Asombrosa, y lo reconocen los organismos internacionales. Y la economía se ha ido recuperando. Pero ¿es suficiente eso para, como digo yo, tener un gobierno que atienda la necesidad del pueblo? No es suficiente.
la deuda que tiene este país. No la que ha contraído este gobierno producto de la pandemia, no. La que heredó de administraciones anteriores, que de manera alegre y responsable endeudaron este país hasta los tuétanos. ¿Para qué? Para robárselo en su gran mayoría. Vulgares ladrones. Se robaron este país y todavía andan sueltos. Vamos a la pausa. Y ahora, un boletín de la gran